quiero mostrarle a ustedes la existencia de dos Adanes, la existencia de dos ADNs, la existencia de dos genéticas y la existencia de dos simientes. ¿Ok? Entonces vamos en la primera parte a mirar los dos Adanes, los dos ADNs, las dos genéticas y las dos simientes. Y quiero hacer la presentación en esta mañana con un texto de la Escritura con el cual vamos a arrancar. Romanos 5:12, por favor, vamos a buscar Romanos capítulo 5, verso 12, y con esto vamos a empezar. Vamos a ponernos de pie con la Biblia en la mano y vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor. Y hoy vamos a revisar en este capítulo 5, versículo 12, vamos a mirar nosotros la existencia de los dos Adanes. Para aquellos que, hermanos, que de pronto usted no sabía eso, existen dos Adanes. Un Adán del Antiguo Testamento y otro Adán del Nuevo Testamento. Y durante esta serie, más de uno va a encontrar claridad al respecto del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Vamos a encontrar claridad en cuanto al pueblo de Dios del Antiguo Pacto y al pueblo de Dios del Nuevo Pacto. Vamos a mirar y vamos a aprender. Va a ser bastante dinámico, así que le sugiero que preste mucha atención y no se deje vencer por el sueño, ni tampoco por el cansancio, ni tampoco por la pereza, ni tampoco por el hermano que conversa a su lado. No, preste atención para aprender. Bien, ¿listos ya? Vamos ahí. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Tenemos un título ahí que dice Adán y Cristo. Por tanto, empecemos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Verso 14. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Dos Adanes, dos ADNs, dos genéticas y dos simientes. ¿Sabía usted que en la Biblia encontramos la existencia de dos Adanes? Un Adán en el Antiguo Testamento y otro Adán en el Nuevo Testamento. Pero ojo, pero como cosa bastante curiosa, el Adán del Nuevo Testamento existía antes que el Adán del Antiguo Testamento. Y eso ha causado bastante confusión en el entendimiento de este tema. Por lo tanto, Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta el versículo 21 nos muestra como en ninguna otra parte de la Escritura con tanta claridad las diferencias marcadas entre estos dos Adanes, a la cual la Biblia hace alusión y la presentación oficial. La Escritura se ha preocupado por identificar y presentar la existencia de dos Adanes, la existencia de dos hombres, dos varones. Escucha esto, dos hombres cuya genética
se ha multiplicado en el transcurrir del tiempo. Tanto Adán con su genética y ADN contaminado ha multiplicado y ha pasado a todos los hombres. De la misma manera, por otro lado, el otro Adán, Cristo Jesús, en su genética, en su simiente, también Él ha multiplicado descendencia y en muchas personas en este planeta Tierra. Entonces, dos identificaciones, dos caminos, existe dos puertas, existe dos caminos a donde nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir. Así que quiero hoy en la mañana presentar al primer Adán y al segundo Adán. Empecemos. Escuchen esto, mi amado hermano. El primer Adán, no se olviden, dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios el Eterno menciona y dice: vamos, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, dice la Escritura que el primer Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eso está confirmado. Pero el segundo Adán no fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. No, el segundo Adán, Jesucristo, no fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, sino que Él es la imagen misma del Dios invisible. ¿Entendieron eso? El antiguo Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. El nuevo Adán, que es Cristo Jesús, Él no es hecho a la imagen, Él es la imagen del eterno Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y lo dice de esta manera, dice: ¿cómo están ustedes intentando ver al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo mismo soy. Pues yo soy la imagen invisible del Dios invisible. Yo no soy hecho a la imagen de mi Padre, sino que yo soy la esencia de mi Padre. Esos son varios textos de la Escritura. Otra comparación más. El primer Adán fue creado y murió. El segundo Adán fue creado y vive para siempre. El primer Adán fue creado perfecto e inocente, pero pecó. El segundo Adán es perfecto, santo, inocente y sin pecado. Las diferencias para que podamos entender más adelante. En tercer lugar, en Adán tenemos al Padre de toda la raza humana. Pero con Cristo tenemos al Señor de toda la raza humana y el Señor de toda la raza redimida, de toda la nueva creación de la iglesia de los hijos del Señor. El primer Adán dio vida a la humanidad, pero esa vida que el primer Adán dio se acaba. El segundo Adán le dio vida, pero la vida que da el segundo Adán es la vida eterna. Dice: yo doy vida, pero mi vida es sobreabundante. En quinto lugar, el primer Adán, a él se le dio el dominio sobre el planeta Tierra y sobre lo que había en la Tierra. Al segundo Adán se le dio el dueño del universo. Él es el dueño de todo el universo, no solamente del planeta Tierra. A Adán le dijo: tú serás amo y señor del planeta Tierra. A Jesucristo dice: es el Dios, es el amo y señor de lo que está arriba en los cielos, lo que está aquí en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Ahora, presta atención a esto. Del primer Adán, mediante un sueño profundo al cual Dios los llevó, sacó a la ayuda idónea, a Eva. Le hizo que durmiera y cuando estaba dormido, de una de sus costillas sacó a Eva. El postrer Adán, en Cristo Jesús, él también durmió 3 días y 3 noches. Y después de ese sueño profundo de 3 días y 3 noches, Dios sacó a la esposa a la iglesia del Señor. Porque recuerda, en la muerte de Cristo nosotros hemos sido perdonados, pero en la resurrección de Cristo nosotros hemos sido salvados y redimidos por completo. Aparece la iglesia, aparece la esposa de Cristo. Entonces, así como en Adán, el primer Adán lo durmió para sacar a la esposa de Adán, a Eva, Cristo Jesús también murió 3 días, pasó dormido en un sueño profundo en el cual Dios sacó a la iglesia del Señor. El primer Adán fue tentado y desobedeció y cayó a la tentación, se inclinó a la tentación. El segundo Adán fue tentado y salió victorioso.
Ahora, escucha esto con atención. El primer Adán, Dios le entregó un huerto de Edén, un paraíso elegante, hermoso y muy bonito, prosperidad a toda prueba. Y dentro de esa prosperidad y toda prueba, él se dio a la tentación y fracasó. El postrer Adán fue tentado y fue seducido para pecar, no en un paraíso, sino ¿en dónde? En el desierto, donde todas las cosas no existían nada bueno, sino todo era completamente complicado y difícil. Pero en el desierto el postrer Adán salió victorioso. Entonces, el confort, lo bueno y la multiplicación y la grandeza y la prosperidad no es sinónimo de firmeza y no es sinónimo de que todo anda bien. Porque Adán en el huerto pecó, Jesucristo en el desierto salió victorioso. La diferencia de estos dos Adanes. Otra comparación más. Con el primer Adán, el pecado se multiplicó. Con el segundo Adán, ¿qué ocurrió? Sobreabundó la gracia. Estas diferencias cortas que le hago notar a ustedes, vamos a chequear para nosotros observar con más claridad. Quiero solamente tratar tres comparaciones y consideraciones usando los textos que acabamos de leer. Número 1, por el primer Adán vino la maldad, por el segundo Adán vino la gracia del Señor. Por el primer Adán entró el pecado, por el segundo Adán viene la salvación y la redención y la gracia. Quiero que nosotros entendamos correctamente bien y ahí vamos a darnos cuenta nosotros el evangelio que tú y yo profesamos, la doctrina que tú y yo tenemos y en la que nosotros caminamos. Porque de pronto tú estás pensando, ¿será que estoy equivocado? ¿Será que la doctrina que tengo es la correcta? Esto nos va a dar claridad, total claridad. Entonces, leamos el versículo 12, por favor. Dice esto: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Entonces, dice que el primer Adán dio y abrió la puerta para que el pecado entrase al mundo y por ende ese pecado pase a todos los hombres. El origen del pecado sigue siendo un misterio para muchas civilizaciones y para muchos estudiosos de la palabra, el origen del pecado. Porque suena bastante irracional el por qué Dios permitió el pecado. ¿O acaso Dios permitió el pecado para que los seres humanos nos consideremos pecadores y nos sintamos sucios y manchados delante de un Dios tan santo? Preguntas como esa siempre se circula y viene a nuestra cabeza. ¿Por qué razón? Pero Dios tiene una respuesta de la cual estaremos hablando más adelante. En este texto Dios no tiene nada que ver con el pecado. ¿Por qué? Quiero dejar una consideración bien clara al respecto del pecado, para que todos miremos y vayamos centrándonos en esta serie. Mira esto: cuando el pecado se hizo presente en los cielos, ¿qué hizo Dios con el pecado? Dios limpió y barrió el pecado del cielo con Satanás y lo echó fuera. Los ángeles que pecaron también lo echó fuera. Dios barrió el cielo de la mancha del pecado. ¿Qué pasó con el pecado cuando el pecado se hizo presente en el paraíso? De la misma manera, ¿no es cierto? También tomó una escoba y lo barrió, lo sacó a Adán y a Eva, lo sacó del huerto de Edén. Tanto del cielo, con la presencia del pecado allí, Dios barrió el pecado, y tanto del paraíso también Dios barrió el pecado. Nota esto, es bastante interesante que tengamos esta característica para entender. Entonces, Dios sacó de allí a los que pecaron del huerto de Edén. En ambos lugares Dios expulsó a los desobedientes. Evidencia de que Dios no tolera ni en los cielos la desobediencia, ni en la tierra la desobediencia. Evidencia de eso. Por lo tanto, ¿por qué razón no tolera la desobediencia? Porque el pecado no habita en su presencia. Dios no puede habitar donde existe el pecado. Por esa razón que la causa del pecado separó al ser humano de Dios. Una distancia bien lejana, completamente lejana, Dios separó. El hombre se separó y el hombre necesitaba una reconciliación. Entonces dice que el pecado entró al mundo por un hombre, la maldad entró al mundo por un hombre. Hasta ahorita vamos a ver del primer Adán. Ok, ahora, el versículo que a continuación sigue dice: por la transgresión de Adán, murieron los muchos.
Ahora, por consecuencia de que ese pecado cometido por Adán y Eva, dice que ese pecado fue considerado como transgresión. Transgredir la ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? La que Dios dijo, no comeréis. No vas a hacer lo que yo te ordeno que no lo hagas. Esta es mi ley, este es mi mandamiento. Pero Adán transgrede el mandamiento. Adán comete la infracción. Y entonces aparece el pecado, la desobediencia. Recuerda que pecado es transgredir los mandamientos del eterno Dios. No es el pecado. Hay una definición que se escucha por allí que dice pecado es errar en el blanco. ¿Han escuchado eso? Pecado es errar en el blanco. Primeramente que no se entiende qué significa eso, que es errar en el blanco. O sea, yo tengo una puntería, pero no pude darla ahí, sino pegué a un costado. Pero eso no es pecado. La Biblia menciona, dice, pecado es transgredir la ley de Dios, infracción de la ley de Dios. Eso es pecado. Entonces Dios dijo a Adán y Eva, no comeréis, pero Adán y Eva fueron y comieron, transgredieron. Entonces dice, por la transgresión de uno, de aquel uno, murieron los muchos. Y ahí nosotros miramos ahí en el versículo 12, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí tenemos el primer Adán, estamos mirando. Por lo tanto, por el primer Adán entra la transgresión. Quiero que lean por favor conmigo Romanos 8, 7 al 8. Más adelantito nada más. Romanos capítulo 7, capítulo 8, versículo 7 al 8. Porque desde el día del Adán, desde el día del principio, desde la existencia de Adán, desde el día que Adán pecó, el corazón del hombre se ha inclinado a hacer lo malo de manera permanente. ¿Por qué? Existe un deseo insano, existe una fuerza dentro del corazón del ser humano para hacer lo malo. Y Pablo lo dijo de esta manera: yo no entiendo por qué razón el bien que quiero hacer no está en mí, sino el mal que no quiero hacer, eso me domina. Eso está presente dentro de mí, siempre queriendo hacer lo malo. Como quisiera hacer lo bueno, pero siempre termino haciendo lo malo. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de maldad? Por causa de que mi padre Adán transmitió en su genética el pecado, y es ahora toda la humanidad está bajo juicio de Dios por consecuencia del pecado, bajo el dominio del pecado. Entonces, en el corazón del hombre siempre existe un deseo por querer infringir aquello que Dios ha prohibido. Siempre el mismo deseo. No estoy leyendo el texto. Capítulo 8, versículo 7 de Romanos. ¿Ya? Entonces, siempre existe el deseo siempre ha existido de infringir lo malo. Ahora leamos lo que dice ahí el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, aquí tenemos eso, por cuanto los designios de la carne, ¿qué cosa? Son enemistad contra Dios. La consecuencia del pecado, naturalmente se pone enemiga de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué significa eso? Porque de manera natural infringen la ley de Dios, no quieren sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque esa consecuencia de Adán se repite en la genética en todos nosotros. Lee lo que dice más adelante. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿están conmigo? Ni tampoco ¿qué? Pueden. ¿Eso qué significa? Por más que estire la mano, nunca te alcanzo, lucero. O sea, por más que quiero hacer lo correcto, no puedo hacerlo. Mira, mi amado hermano, esta es una de las evidencias más grandes. La consecuencia de la caída del primer Adán trae como resultado hoy por hoy para nosotros decir palabras como estas. Palabras como estas: yo ya he hecho todo. Hago el intento de no pecar, hago el intento de no hacer esto. Un adicto a la cocaína, un adicto al alcohol, un adicto a los juegos de azar, tiene una adicción, dice, pero ya no quiero hacerlo, pero sin embargo vuelvo a hacerlo. Ponen fuerza de carácter. Por esa razón que muchas personas, alcohólicos anónimos por ejemplo, ingresan a los alcohólicos anónimos, intentan a fuerza de pura fuerza de carácter, fuerza de poder, intentan no hacerlo, y le encierran, no le dejan salir, y como no tienen dónde salir, entonces van cambiando. Un año,
Y dicen, bueno, yo ahora gracias a mis compañeros del grupo, gracias a esto ya no consumo, ya no. Y luego de eso sale nuevamente libre porque ya se ha relajado, se ha restaurado, sale. ¿Y qué ocurre con este individuo? Vuelve a caer otra vez. ¿Sabes por qué? Porque dice que por más que quiera sujetarse a la ley de Dios, ¿qué pasa? De manera natural, no puede, no puede. Por más que quiera sujetarse a la ley de Dios, no puede. Porque lee otra vez conmigo lo que dice allí. Dice eso, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. La palabra designio significa, está establecido eso de allí. Porque no se sujetan de manera natural a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo por más que intenten, por más que quieran hacerlo, no lo pueden. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, toda la descendencia de Adán, toda la descendencia de Adán, no pueden agradar a Dios. Toda la descendencia del primer Adán no pueden buscar a Dios. Toda la descendencia de Adán no pueden, porque por más que intenten hacer todo lo que quieran hacer, no pueden. Nada de que si tú dices que no puedes, no puedes. No, dice la Escritura, no pueden. Y la evidencia es esta: el mundo cada vez va de mal en peor. Cada vez más de mal en peor. Yo no quiero hacer eso, pero sin embargo lo termino haciendo. El primer Adán ha traído como consecuencias. Esa semilla, esa simiente del primer Adán ha transcurrido por toda la historia y hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Los siglos de vida que hemos vivido en este planeta Tierra como seres humanos, hasta la actualidad el ser humano sigue cargando ese peso, conocido también como el pecado original. ¿Por qué? Porque los designios de la carne es así. Los designios de la carne, ya que ha probado el pecado, tiene esa debilidad y no pueden, por más que quieran. Recuerden, entonces el ser humano no puede por ningún motivo y ningún momento puede hacerlo. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay nadie, ni siquiera uno. Todos se han desviado y todos se han ido detrás de pasiones desordenadas. Dios el Eterno en el libro de Génesis, el capítulo 6, versículo 5 en adelante, dice que el corazón del ser humano está viciado al pecado, está viciado al error, está viciado a cometer falta, está completamente viciado, no hay manera. Y Dios el Eterno dice esto: yo estoy completamente decidido a borrar del mapa a todo el ser humano. ¿Por qué? Porque su corazón se ha contaminado a tal punto que quiere estar haciendo lo malo de manera permanente. Raeré, dijo, de la faz de la tierra a todo hombre y a toda bestia, porque han contaminado mi tierra, han contaminado mi mundo al cual yo he creado. Porque el ser humano no puede, por más que quiera, no puede. Y eso les pasa a más de uno, a cada uno de nosotros. Tenemos algún defecto, por más que queremos no hacerlo, sin embargo fracasamos otra vez allí, y nuevamente otra vez allí, y nuevamente otra vez allí, porque no pueden. Ok, entonces, en siguiente lugar, el versículo 19, quiero que lo lean allí. Dice esto: porque así, la parte de allí del verso 19, regresemos otra vez al capítulo 5, verso 19, dice esto: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así como la desobediencia de un hombre, aquí quiero notar la palabra desobediencia, así como por la desobediencia de un hombre. Entonces, la palabra transgresión de la ley quiere decir de manera natural desobediencia. Entonces, Adán transgredió la ley, por lo cuanto pecó, y ese pecado, en consecuencia, se llama ¿cómo? Desobediencia, lo que ahora nosotros conocemos. Todo acto de desobediencia es ¿qué? Dígalo conmigo, todo acto de desobediencia es ¿qué? Es pecado. Todo acto de desobediencia es pecado. Ahí quiero hacer un alto, explicar a todos los padres de familia. Cuando usted ordena a sus hijos hacer ciertas cosas y ellos desobedecen, ¿por qué de manera natural usted se siente con coraje y se siente con iras? ¿Por qué? Porque ese acto de desobediencia es la infracción de la ley. Entonces, a todo padre de familia o madre de familia le molesta y le fastidia que su hijo no le haga caso. ¿Y sabes por qué razón tenemos eso dentro de nosotros? Porque nosotros llevamos dentro de nosotros esa simiente de que somos a imagen y semejanza ¿de quién? A imagen y semejanza de Dios, en Adán, en el postrer Adán. Estamos hablando del Adán del Antiguo Testamento.
a imagen y semejanza de Dios y a imagen y semejanza de Adán, la humanidad entera. Y por eso tenemos esa tendencia de enojarnos y molestarnos cuando alguien no nos hace caso. Y actuamos como Dios actúa también hoy por hoy con sus hijos, con la vara de la justicia y a justicia a cada hijo suyo. Porque dice, a todo hijo al cual recibe como hijo, Dios lo corrige como padre mismo. Entonces, una de las palabras que mejor define el pecado se llama ¿cómo? Desobediencia. Adán no conocía esta tendencia de desobedecer. No conocía esta debilidad del corazón. Adán no conocía. Lo que Adán solamente conocía era ¿qué cosa? Obediencia. Nada más él obedecía, él obedecía, él obedecía. Él no conocía esa desobediencia. Este es el más grande contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán no conocía desobediencia, pero cuando le presentó a la señora desobediencia, la serpiente, de manera inmediata Adán hizo caso y fue seducido y él pecó cometiendo desobediencia. Pero en cambio el postrer Adán, que es Cristo, existe una diferencia total. A él también le presentó, Satanás le presentó la señora desobediencia. Pero el postrer Adán, él dijo, no, yo sí conozco a esa señora. Esa señora no está dentro de mis proyectos. No está. Entonces, en el primer Adán, él no conocía la palabra desobediencia. Él conocía solo obediencia. Repito, ¿qué pasó? Fue presentada la desobediencia y Adán consumió esa desobediencia y por lo cuanto cayó. El postrer Adán no. ¿Cuál es el sinónimo de la desobediencia y la obediencia? Para que puedan entender. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 28, por favor. Estamos armando esta serie para que podamos entender más adelante por completo todo, ¿ok? Vamos a tener otros 2 domingos más para explicar esto. Deuteronomio capítulo 28. Quiero que vean ustedes ahora con identidad lo que significa obediencia y desobediencia y sus consecuencias. 28:1. Lean conmigo, dice así: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, oído, así como Dios le dijo a Adán, no comas de ese árbol, de ese fruto, no vas a comer. Escucha atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pero escuches atento, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Y ahí más adelante ustedes pueden leer, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, bendito aquí y bendito allá y bendito por todas partes. Acontecerá que si oyereis la voz de Jehová atentamente para poner por obra lo que su palabra dice, entonces todas las bendiciones vendrán a tu casa. Aquí tenemos la consecuencia y la virtud de la obediencia. Este también es un fruto. La obediencia es un fruto, lo miraremos más adelante. Ahora observemos la otra cara de la moneda. Vete al versículo 15, por favor. Ahí mismo, verso 15. Pero acontecerá si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos. Esta palabra, procurar cumplir, por lo menos hacer el intento de cumplir, pero no haces el intento para nada. Y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí vienen más adelante, maldito serás en la ciudad, en el campo, maldito en tu trabajo, maldito esto, maldito acá, maldito allá. Entonces tenemos ahora las dos caras de la moneda. Una virtud de Adán y la virtud de Cristo, del Adán del Antiguo Testamento y del Adán del Nuevo Testamento. La virtud del Adán del Antiguo Testamento era esta: dijo Dios, no comas y tú vas a ser el amo y señor de este huerto, del planeta Tierra, no consumas ese árbol que está en medio del huerto. Más adelante explicaré ese árbol, qué era, cómo era y de qué manera era. No comas de ese árbol. Dios le dijo, obedéceme y todo anda bien. Pero Adán, ¿qué hizo? Infringió, desobedeció, pecó, entonces consumió del árbol.
Entonces, ¿es la fruta la que causa el pecado en él? ¿O es la acción de desobedecer a la palabra de Dios? La acción de desobedecer a la palabra del Señor. Y ahí vamos a mirar más adelante también la fruta que comió. En realidad fue una fruta. ¿Qué fruta fue la que comió? ¿Y qué hizo? ¿Qué causó dentro de su ser esa fruta? En su ADN hizo una catástrofe de manera espantosa, lo que ocurrió dentro del ser humano. Y yo les voy a invitar que no se pierdan ninguna de esta serie, porque ahí voy a explicar cómo era Adán al principio, su naturaleza, y después de haber comido la fruta, cómo quedó su naturaleza. Pero sigamos. Ahora, por el otro lado, tenemos al otro Adán, a Cristo Jesús, el postrer Adán, al cual el Padre Eterno le envía a hacer un mandado, y él viene y dice en este mundo de esta manera: yo he venido aquí no a hacer mi voluntad, sino el mandado de otro que me ha enviado. Por lo tanto, las palabras que yo les estoy hablando a ustedes, no las hablo porque a mí me da la gana o porque yo escucho un pajarito que me habla. No, sino las palabras que yo les estoy hablando a ustedes, mi Padre me ha dado para que yo hable a ustedes. Por lo tanto, yo estoy copiando y pegando lo que mi Padre me dice que lo haga. Yo estoy obedeciendo la palabra de mi Padre. Tenemos a un Adán desobedeciendo y tenemos a un Adán obedeciendo. Entonces, en ese primer Adán tenemos el pecado en su cúspide más grande, reinando el pecado, y en el postrer Adán el pecado está, ¿qué cosa? Subyugado y aplastado, y el pecado no puede seducir al postrer Adán. No sé si me están entendiendo en lo que voy comparando. Por favor, me prestan atención. Listo. Entonces, de esa manera nosotros miramos, por uno entra la desobediencia y por el otro Adán entra, ¿qué cosa? La obediencia. Por uno entra el pecado y la muerte, y por otro lado entra, ¿qué? La vida eterna y la gracia del Señor. Por eso es importante, hermano. Hoy por hoy, estas doctrinas mesiánicas, ¿sabes lo que están haciendo? Sacándote del Adán, del postrer Adán, y llevándote al primer Adán. Eso lo explicaré la próxima semana. Vamos, punto número 2. Por el primer Adán vino la muerte, y por el postrer Adán trajo la vida. Versículo 12, dice esto, ahí en el versículo 12: así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, por el primer Adán entró la muerte. Antes de que Adán pecara o desobedeciera, la muerte no estaba dentro de los planes del Eterno. No, Adán no nació para morir. Adán nació para vivir. Y una de esas evidencias más grandes que existe es que Adán vivió ¿cuántos años? 930 años vivió Adán. Matusalén 970 años. Evidencia, y aún con ya la raza caída. Imagínate que Adán, al no haber desobedecido y a no haber pecado, ¿qué hubiese pasado con Adán? Hubiese vivido largo y eternamente, como lo viven los ángeles, los serafines, los querubines y todos los seres celestiales. Claro que tú te pones a pensar, bueno, y ahora, si Adán y Eva vivían eternamente, ¿cómo nos hubiésemos multiplicado cualquier cantidad? Nadie muere. Lo que pasa es que nuestra mente es tan pequeña y nosotros pensamos en un planeta Tierra tan pequeñito, pero Dios es el amo y Señor del multiuniverso. Así que hace falta mucha multiplicación para... Recuerda que el universo es ¿qué? Infinito. ¿Sí? Infinito. ¿Cómo lo llenamos? ¿Te das cuenta? Ok, sigamos. Dice que la muerte pasó a todos los hombres. Si hubo algo que Adán y Eva escucharon nítidamente en el paraíso, fueron las palabras de Dios acerca del árbol prohibido, que decía: el día que de él comas, y ahí viene una palabra, ciertamente morirás. Esta palabra ciertamente es, en otras palabras, de veritas, de veritas, de veritas. Vas a morir. No hay manera de que puedas quedarte con vida después de haber comido ese árbol. No, por si acaso de pronto en mí no causa efecto. No, va a causar efecto, ciertamente morirás. Pero comieron, entonces la muerte pasó a todos los hombres. Quiero que lean conmigo, por favor, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22. Esta es la introducción que voy a compartir hoy para que nos preparemos para la próxima semana. Vamos a hablar un poco más
amplio. Dice así: porque así como en Adán todos mueren. ¿Lo tienen ya? Y quiero leerlo desde el verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Oye, qué elegante, ¿te das cuenta? Estoy leyendo el versículo 21, de 1 de Corintios capítulo 15, verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En otras palabras, por un hombre la muerte entró, y por el postrer Adán la muerte salió. Así como entró, así mismo salió. Ok, ahora lee el verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, todos, recuerda, todos mueren. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos son vivificados. El primer Adán y el postrer Adán. El pecado trajo dos consecuencias físicas, dos consecuencias terribles. Una física, y otra espiritual. La muerte física y la muerte espiritual. Con la desobediencia y la transgresión de la ley, de la palabra de Dios, viene trayendo dos consecuencias terribles. En esto concuerdan las palabras que el mismo Pablo lo dijo al referirse en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, la paga del pecado es la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Este es el punto. Así de esa manera la muerte, al momento de entrar por Adán, por el primer Adán, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el contraste entre estos dos Adanes es que si con el primero apareció la muerte por consecuencia del pecado, con el postrer Adán entra la vida eterna por la obediencia de uno. Ese uno es Cristo Jesús. Solamente uno hizo falta para que hiciera algo malo y el pecado entrara y nos dominara a toda la raza humana. Solamente uno hace falta para que haga lo correcto y toda la salvación entre a toda la raza humana. ¿Te das cuenta? Entonces existe un paralelismo entre lo uno y lo otro, y existe una comparación que vale la pena hacerlo y conocerlo de primera mano. Punto número 2. Dice que reinó la muerte, versículo 17 del libro de Romanos, que estamos 5:12, el versículo 17 dice, la muerte reinó. Quiero leerle el texto. 5:17 dice lo siguiente: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, aquí la muerte tuvo fuerza y reinó, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si por uno reina la muerte, por el otro reina la vida. Tenemos que nosotros comentar que desde que la muerte se introdujo en el mundo, nosotros conocimos que esa muerte era tirana. Era la muerte. Todo mundo tiene miedo a morir. Todo ser humano tiene miedo a la muerte. Eso es natural. Nadie quiere morir. Todos quieren vivir eternamente. Hasta el abuelito de 99 años, el de 120 años, él quiere seguir viviendo todavía. Es raro encontrar a alguien que diga yo quiero morir. Solamente el que está endeudado quiere morir, porque no quiere pagar. Pero la mayoría, todos queremos vivir largo, nadie quiere morir. Es más, tampoco queremos que nuestro ser querido muera. Queremos que esté vivo con nosotros, allí para tenerlo con nosotros. Pero la muerte es el enemigo número uno al cual el ser humano no ha podido derrotar. A todo ha derrotado, excepto a la muerte. La muerte es el desafío más grande de los científicos. La muerte es el desafío más grande de la ciencia. La muerte es el desafío más grande de toda religión. La muerte es el desafío, es un enemigo tan fuerte y poderoso que el ser humano no ha podido derrotar. Pero el postrer Adán derrotó la muerte. Por eso dice la palabra, Cristo Jesús dice, el que está conmigo, recoge. Pero el que no está conmigo, desparrama. Ahora te das cuenta que vale la pena estar en Cristo Jesús. Porque en el primer Adán no tenemos esperanza de nada. Al contrario, muerte y muerte y muerte y muerte. En el segundo Adán
Tenemos la esperanza de una vida asegurada. Sigamos más adelante entonces. Dice el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 15, por favor. ¿Sí? Lean conmigo, por favor, el libro de Hebreos. Está establecido, dice la palabra, Hebreos capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor así. Versículo, desde el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando del postrer Adán de Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Es el diablo el amo y señor, el que tenía el gobierno sobre la muerte. ¿Por qué? Porque Dios dijo, el día que comas ciertamente morirás. El día que desobedezcas, escuches la voz del enemigo, de Satanás, ese día tú vas a desobedecer y por lo tanto vas a morir. Entonces, ¿qué fue lo que sembró Satanás en el huerto de Edén en los oídos de Eva? Muerte. ¿A través de qué? De desobediencia. No dijo, tú vas a morir, no, vas a vivir, pero desobedece. Ahora el verso 15. Y de esta manera, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dicen que el ser humano tenía temor a morir hasta el día de hoy, y por eso están sujetos a servidumbre. Mira, mi amado hermano, hasta el día de hoy el ser humano, por miedo a morir, está amarrado y sujeto a servidumbre. ¿A servidumbre de qué? Aquellos hermanos o personas que tienen enfermedades crónicas viven sujetos a servidumbre, trabajando para curarse. ¿Por miedo a qué? A morir. Los familiares reuniendo dinero para salvar a mamá o a papá para que no mueran, a pesar de saber que van a morir, pero sujetos a servidumbre. ¿Por medio de qué? Del temor a la muerte. Y la Biblia dice eso, desde el principio la muerte abrazó y sujetó a toda la humanidad. Y toda la humanidad hoy por hoy lucha por vivir, y para vivir hacen hasta lo impensable para vivir. Trabajan para medicina, viven para las farmacias, trabajan para comer y para curarse. Cuando se está enfermo, mira, mi amado hermano, siempre he puesto este ejemplo. ¿Sí o no que nos pasa a nosotros? No tenemos ni para la comida, no tenemos para nada, no tenemos para ropa, pero cuando se enferma un familiar, aparece dinero de donde sea. Sujetos a servidumbre por temor a la muerte. Así esa muerte pasó, y todos los seres humanos, tanto los unos y los otros, tienen temor a la muerte. Pero ¿qué hizo el postrer Adán? El postrer Adán vino. Él vino, la muerte quiso abrazarlo a él, y de hecho le abrazó por 3 días, y la muerte dijo, este tampoco me quedó bueno. Pero al tercer día, dice la palabra, suelto los dolores de los brazos de la muerte, Jesucristo resucitó frente a los ojos de la muerte, y la muerte quedó pálida como muerta, mirando al que estuvo muerto y ahora estaba de pie. Y Cristo le dice a la muerte, pasa acá. Las llaves de la eternidad de la muerte, pasa acá. Tú ya no eres ahora rival mío. Te aplastó, destruyó a la muerte, y la muerte quedó pálida hasta el día de hoy. Pálida, observando cómo había sido vencida por miles de años. Ella había vencido a todos y ella reinaba. Pero sucede que Jesucristo viene, el postrer Adán, dijo, yo lo maté 3 días. Mira cómo Dios es tan sabio que el hombre no puede entender. 3 días le dio de gloria a la muerte. Dijo, yo vencí también a este postrer Adán. Me manda otro y este otro, pero a la muerte no pudo. Al tercer día la muerte queda boquiabierta, Satanás boquiabierto, los demonios boquiabiertos, y todas las huestes espirituales y todos los dioses quedan boquiabiertos, porque el Cristo de la gloria emergió de las cenizas de la tumba, resucitó. Y ahora Él dice esto, yo les doy ahora de esa vida abundante que yo tengo. En Adán ustedes perdieron la vida eterna. Ahora Cristo Jesús, yo soy el postrer Adán, y ahora yo les doy vida eterna. El que a mí viene, aunque esté
vivirá. ¿Entiendes eso? Aunque estés muerto en Adán, tú vas a vivir. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Entonces nuestra manera de ver la muerte ahora, ¿cómo es? ¿Con temor, con miedo o con esperanza? Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el primer Adán miramos la muerte con temor y con temblor. En el postrer Adán nosotros miramos a la muerte ¿cómo? Como ganancia. Yo no sé si entendiste. Recuerda, estamos hablando de las dos simientes, pero es importante entender esto primero. Entonces, en Cristo Jesús, la muerte a nosotros se nos hizo sabrosa. Bienvenida a la muerte. ¿Dónde está la muerte? Y de hecho dice la palabra en 1 Corintios 15, si no recuerdo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria, que no pudiste retener al Rey de Gloria? Por más que le metiste fuerza de físico-culturista, no lo lograste. Suelto los brazos de la muerte, el Cristo de la gloria resucitó. Y se levantó en las partes altas espiritualmente. Y dice que Él colocó y avergonzó a todas las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. El postrer Adán. Entonces, por el primer Adán, nosotros perdimos la esperanza de una reconciliación con Dios. Y por el postrer Adán, hemos sido nosotros un puente para reconciliarnos con Dios. El hombre, el ser humano, los Adanes de la humanidad regresa a Dios. En otras palabras, el ADN corrompido ha logrado ser transformado y cambiado para regresar a donde procedió anteriormente, a Dios, a nuestro Creador. Bien, vamos ahora. Entonces, número 3. Vamos ahí. 3. Entonces, en el primer Adán vino la condenación. Recuerda, lo primero que entró fue el pecado, la desobediencia. En segundo lugar, ¿qué fue lo que entró? La muerte por consecuencia de la desobediencia. Y en tercer lugar, entró la condenación por el primer Adán. Pero por el postrer Adán trajo la justificación y la salvación. El versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de ¿cuántos pecados? De un solo pecado, para condenación. O sea, con un solo pecado, toda la humanidad se condenó. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿por qué todos? Si Dios no es pecado, en Adán, en nuestra genética, en nuestra simiente, en nuestro ADN. Y de hecho, Adán significa ADN. Por cuanto todos pecaron. Pero solamente uno pecó. Sí, pero ese pecado pasó a todos los hombres. ¿Por qué? A través de las relaciones sexuales y la procreación de los hijos. Y no porque la relación sexual sea pecado. Recuerda, la relación sexual no es pecado dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es aberración y eso es pecado. Dentro del matrimonio no. Entonces, ahora leamos nuevamente. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero, ahora viene acá, el don. El don, ¿qué significa don? Gracia. ¿Qué significa don? Regalo. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pero ese don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En otras palabras, pero tú y yo, ¿cuántos pecados hemos cometido? ¿Ah? Adán hizo uno, ¿y tú y yo cuánto? Muchas transgresiones. Porque cuando abunda el pecado, entonces la gracia aparece. Entonces la gracia sobreabunda. Muchos me han dicho, ¿por qué razón Dios no hizo nada con Adán apenas pecó? ¿Era de por su gracia? ¿Era de salvarlo? No, es que tenía que cumplirse que Dios, escucha con atención a esto, Dios tenía que redimir a la humanidad siendo consciente de su pecado, mas no siendo inconsciente de su pecado. Tenía que la humanidad darse cuenta de lo podrido que se encontraba en su totalidad
para poder amar a Dios después por todo lo que Dios ha hecho con nosotros en el perdón de nuestros pecados. Porque ¿qué hubiese pasado si Dios le hubiese perdonado a Adán y Eva ahí de manera inmediata? Está bien, yo te perdono, ya entra nuevamente. Adán y Eva le hubiesen tomado tan livianamente, bueno, no pasó nada. Mañana, ¿qué hubiesen hecho? Otra vez. ¿Y sabes qué hubiese pasado? Después ellos hubiesen ido al árbol de la vida, comían del árbol de la vida. Después comían del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de los dos árboles empezaban a comer. Por esa razón Dios determinó eso. Entonces, por la transgresión, un solo pecado, pero nosotros por las muchas transgresiones, el versículo que dice allí, el versículo 16, pero ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. O sea, la gracia del Señor vino a cubrir muchas transgresiones para justificación. Entonces, la gracia de Dios viene a justificarnos a nosotros que hemos cometido ¿cuántos pecados? Cientos de miles y millones de pecados en nuestra corta vida. Si en el día nosotros, el ser humano, falla, ¿cuánto más? Por eso dice la palabra, si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿dónde quedará el impío? Si en la casa de Dios, si en los hijos del Señor encontramos nosotros la presencia del pecado aún todavía, ¿qué será del impío y del pecador? No hay esperanza. No hay esperanza totalmente. Por lo tanto, observa esto. 3 aspectos de la condenación por causa de la caída de Adán. 3 aspectos. Número 1. El primero, los juicios, se dieron 4 juicios, se dieron en la caída. 4 juicios en la caída. Y ahora en la humanidad esos 4 juicios siguen en vigencia. Observa, número 1, hablando de lo que dice Génesis, cuando Dios llama a Adán y Eva al juicio. El primero fue ¿sobre quién? Sobre la serpiente. Fue maldecida sobre todas las bestias del campo. Y de allí, desde ese momento, dice, ¿cuál fue la maldición? Dice, polvo comerás, te arrastrarás por todos los días de tu vida, la serpiente. Vino la maldición sobre la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan aquí? Que la serpiente, o Satanás, él era un ángel que tenía poder, que él gobernaba, que él tenía señorío y que tenía dominio. Pero por consecuencia de lo que hizo, Dios ordena ahora a Satanás el juicio. Dice, te vas a arrastrar ahora. En otras palabras, no vas a volar muy alto de aquí para adelante. De aquí para adelante viene el juicio. De aquí para adelante viene el desalojo del cielo a ti. Te vamos a desalojar totalmente. Se va a acabar totalmente tu poderío. Dice, te arrastrarás de aquí en adelante a la serpiente. Número 2. El segundo juicio fue sobre la mujer y la forma como daría a luz sus hijos. Primero a la serpiente y después a la mujer. Vas a dar con dolores los partos de tu preñez. Porque anteriormente de esto no había dolor para que pueda dar a luz, no, sino que por consecuencia de la desobediencia y el pecado ocurrió lo que ocurrió. Número 3, ahora le tocó a Adán. Y dijo a Adán, la tierra será maldita por tu causa. Y otro de los juicios más tremendos fue que le echen del huerto de Edén. En el huerto de Edén, Adán no trabajaba. Adán dormía hasta las 10 de la mañana. Algunos Adanes todavía existen hasta ahora. Adán dormía hasta la 1 de la tarde. Adán no hacía nada. Escucha esto, los árboles de naranja no tenían espinas, no tenían nada. La tierra germinaba solita, todo. Los animales, él quería consumir algún alimento, no tenía que ir a trabajar nada, no tenía problemas. Él estaba súper que relajado. En otras palabras, tenía todo. Estaba súper que bien. Aquí hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Cuando tú estás bien, tienes negocio, tienes empleo, estás prosperado, estás todo bien, ten mucho cuidado porque la serpiente va a venir para que caigas. Va a venir a hablarte al oído, va a seducirte para que cometas una desobediencia y te alejes de Dios y fracases. Entonces Adán estaba súper relajado. Pero el juicio de Dios fue lo siguiente: Adán, por tu causa la tierra va a entrar en maldición. Por tu causa se va a endurecer la tierra y van a aparecer piedras en el camino. Porque anteriormente la evidencia es que no existían piedras, no existían mala hierba, no existían tierra no fértil, tierra amarilla, no. Ahora va a haber tierra amarilla. Ahora va a existir rocas, ahora va a existir piedras para que puedas labrar y que se te haga complicado el trabajo.
Anteriormente era súper relajado, ahora va complicado. Entonces Adán dice esto, bueno, pero no me botes del paraíso porque vivo en un departamento súper que bien, tengo todo, tengo casa, tengo carro, tengo toda comunidad, pero no quiero salir de aquí. Yo sé que más de uno es, Dios mío, no permitas que quede yo en bancarrota, Señor, no permitas. Sí, Dios dice, bueno, pero tú desobedeciste. Entonces ahora el castigo más grande para Adán fue que lo desalojaran del departamento en el que él vivía, donde tenía de todo, hermano. Ahora, ¿a dónde lo echaron? ¿A dónde salió Adán después de haber fracasado? Lo sacaron afuera. Dentro del paraíso tenía ahí la sombra de los árboles, ahora fuera del paraíso. Desalojado de la casa, sin carro, sin casa, sin mujer, sin nada, o sea, ha vuelto nada en otras palabras, a empezar desde cero, afuera, a labrar la tierra, a trabajar. Ese fue el castigo más grande para Adán. Arar la tierra, ¿sí? Trabajar, producir. Hasta el día de hoy, el hombre tiene que salir de casa a buscar para traer de comer. Eva tiene que verse las verdes y las maduras dentro de casa, hasta el día de hoy. ¿Sí? En cuarto lugar, el juicio en cuarto lugar fue el juicio de ¿qué? El cuarto lugar, el juicio de una manera universal. Toda la humanidad ahora estaba bajo la condenación por lo que pasó en el huerto de Edén. Dice eso, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por este Adán, la muerte, así la muerte pasó un juicio a todos los hombres. ¿Qué culpa tenemos nosotros de lo que Adán hizo? No tenemos nosotros la culpa de lo que Adán ha hecho, pero así fue como ocurrió porque nosotros somos descendientes de Adán y de Eva. Por esa razón Dios hace una nueva creación. Hermanos, muchos hermanos y muchos predicadores y muchos siervos del Señor aún todavía no entienden de que en la Escritura encontramos dos creaciones. La creación del huerto de Edén, del principio, y la otra creación que la Biblia menciona con claridad con el postrer Adán. Y eso lo miraremos en el transcurso de esta serie. Por lo tanto, tenemos ahora, pero el postrer Adán viene ¿a qué? Él viene a qué? A declarar nulo el juicio de Dios, a pagar con su propia vida la transgresión de Adán y Eva, y por esa razón que Satanás se levantó tratando de ganar, tratando de acabar con Cristo Jesús para destruir a toda la humanidad, porque la esperanza estaba en el Hijo de Dios. Pero Jesucristo, el postrer Adán, él no, él sí que hizo las cosas correctas, porque él tuvo otra naturaleza, otra simiente, otro tipo de ADN, otro tipo de sangre, no sangre de Adán, él no, por eso él nació de una manera totalmente diferente y distinta. Ahora luego más adelante menciona en el mismo verso, la transgresión de uno vino la condenación a todos. Por culpa de la transgresión de uno vino la condenación a todos. ¿Por cuál transgresión? La transgresión de Adán. Y es ahí donde ocurre, aparece el postrer Adán, Juan 3:16, un verso bastante conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, con un amor de compasión, de pena, que el mundo estaba completamente corrompido y perdido. Y que envía al postrer Adán, para que en el postrer Adán todos tengan vida y tengan vida eterna. Ahora lean ustedes el versículo 19 del capítulo 3 del libro de Juan. Lean conmigo el versículo 19 para que se den cuenta nada más. Juan capítulo 3, versículo 19. Después que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, luego dice el verso 17, porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, este está bajo el juicio de Dios. Verso 19, para que todos aprendamos esto, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál luz? Cristo Jesús, el postrer Adán. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, amaron más la vida del primer Adán, del Adán del Antiguo Testamento, antes que aceptar al Adán nuevo del Nuevo Testamento, a Cristo Jesús. Por esa razón, mi amado hermano, hoy por hoy, todas esas movimientos mesiánicos, hebraicos, efraínitas y todo en el mundo tratan a toda costa de borrar la imagen del postrer Adán.
mezclar la imagen del postrer Adán, dañar la imagen del postrer Adán. Hoy por hoy intentan hacer, ¿sabes para qué? Para entregar a la imagen del primer Adán, volver a lo mismo, regresar a la ley, volver otra vez. Esa es la intención. Les sugiero que no se queden para nada, para que podamos nosotros chequear. Mira esto, dice, entonces, amaron más la luz, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que aborrece, todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. La condenación es, ¿qué cosa? Aborrecer al postrer Adán, minimizar al postrer Adán. El verso 20 al 21, ya finalizando del libro de Romanos. Mira lo que dice allí. Vamos ahí a Romanos. Se me perdió. Aquí está. Ya finalizando allí. 20-21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Cristo Jesús. Este capítulo que acabamos de nosotros leer, este capítulo 5, nos da una claridad para nosotros observar entre el reino del pecado y la muerte y el reino de la condenación y el reino de Cristo Jesús como el postrer Adán, donde comenzó la vida eterna, la libertad a los cautivos, pero sobre todo el inicio de la gracia de Dios. En otras palabras, entonces, por el primer Adán entró el pecado y por el segundo Adán entró la cura. Por el primer Adán entró, por el primer Adán, la genética de Adán, por esa ADN de Adán, entró ¿qué cosa? La contaminación y el pecado y el virus. Y por el postrer Adán entra la medicina, el antídoto para curar ¿qué cosa? El veneno de lo que el primer Adán dejó que entre. ¿Cuál veneno? El de la serpiente. El veneno que la serpiente mordió a Eva, para que me entiendan. Mordió a Eva, contaminó y esa contaminación pasó a todos los seres humanos. Y ahora el antídoto aparece en el postrer Adán. Por eso dice la palabra. ¿Y cuál es el antídoto? La sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. El postrer Adán. Ok, entonces, Efesios capítulo 2, verso 8, es un verso bastante conocido. Dice esto: porque por gracia sois salvos. No por la ley. La ley fue dada a una raza caída del primer Adán, a una descendencia caída del primer Adán. Pero ahora en el postrer Adán ya no es la ley, sino que, por eso dice la palabra, que la ley fue que nos llevó hasta la gracia del Señor y hasta Cristo. Y dice, porque por gracia sois salvos, menciona el 2.8 del libro de Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no depende de vosotros, Adanes, no depende de vosotros, sino depende de Dios. Esto es de Dios, 100% de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. La gracia de Dios aparece en el postrer Adán. Estamos hablando de las dos simientes, ¿eh? Entonces, identificamos una simiente y la otra simiente. Bien, vamos a mirar a forma de conclusión, para ir cerrando ya, porque esta es la introducción para lo que vamos a aprender. El pasaje entonces nos muestra a nosotros de una manera natural durante 7 diferencias y 7 comparaciones que podemos hacer. Ahora sí, observa con atención. El primer Adán introdujo la maldad a través del pecado y nos hizo transgredir, nos hizo desobedecer. El postrer Adán nos trajo su bendita gracia. El primer Adán trajo la muerte, el segundo Adán trajo la vida. El primer Adán trajo la condenación, el postrer Adán trajo la justificación. El primer Adán se nos dice que llegó a ser un alma viviente. El postrer Adán llegó a ser espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. El primer Adán nos conduce a tener un cuerpo que se deteriora, se pone viejo, se arruga y se convierte en polvo. El postrer Adán, por poseer un espíritu vivificante que logró con su resurrección, nos ha otorgado vida eterna y vivir para siempre. El primer Adán nos conduce a la condenación eterna. El postrer Adán nos conduce a la vida eterna en el reino de los cielos. El primer Adán no lo conocemos,
solo sabemos de él. Del segundo Adán no lo conocemos, pero sabemos de él también. Y conocemos tanto del primer Adán como del segundo Adán, conocemos la existencia y la preexistencia. Entonces, un día, no muy lejano, usted y yo conoceremos al Adán del Antiguo Testamento que fue redimido y perdonado, y también nosotros conoceremos al postrer Adán, por quien vino la salvación. Hoy por hoy el ser humano tiene esta decisión: ¿a cuál de estos dos Adanes quiere aceptar? ¿A cuál de estos dos Adanes quiere tomarlo como punto de referencia? ¿El camino del Adán del huerto de Edén o el camino del Adán del desierto? ¿A cuál de los dos? Ahora, observa esto. El Adán del huerto de Edén ofrece pan, techo y empleo. El Adán del huerto de Edén, esta humanidad, ofrece un evangelio light. Todo está bien, tú estás salvo, la prosperidad a todo color. El Adán del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, ¿qué es lo que ofrece? Yo no tengo nada que ofrecerte, porque las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos. El Hijo del Hombre, este postrer Adán, no tiene ni una piedra donde recostar su cabeza. El primer Adán ofrece estabilidad. El primer Adán ofrece confort. El segundo Adán dice esto: ¿quieres venir detrás de mí? Niégate a ti mismo. Carga tu cruz y sígueme. Pero lo que yo no te puedo dar en este planeta Tierra, yo te he dado herencia en mi reino, en el reino de los cielos. El primer Adán ofrece el reino aquí, porque Dios le ofreció al primer Adán el reino ¿dónde? Aquí. Fructificaos y multiplicaos y señoread la tierra. Te entrego este planeta Tierra para ti. Pero ¿qué hizo Adán al desobedecer? ¿A quién le entregó el planeta Tierra? A Satanás. Ahora, Satanás al postrer Adán en el desierto quiso entregarle también el planeta Tierra ahora a él. Pero con la condición de ¿qué? De que postrado le adorare. Pero él, ¿qué hizo? El Adán, el postrer Adán, que es Cristo, ¿qué hizo él? Rechazó lo que el mundo estaba dando. Dijo: no, yo no quiero nada de lo que tú me ofreces. Este es el evangelio verdadero y correcto y bíblico. Rechazó completamente. Y Satanás perdió la guerra. Eso lo miraremos en el transcurso de la serie. Volvamos a mirarlo. Y ahí tenemos al postrer Adán siendo victorioso en medio del desierto, donde no había confort, no había nada. Y hasta el final él termina. Pero ojo, después de que muere y resucita, después de eso, el Cristo de la gloria, en este momento, él ya no es un pobre. Él ya no es que ahora no tiene una piedra donde recostar su cabeza. No, él está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando y reinando sobre todo el universo. El Cristo de la gloria ahora no es pobre. No, tú y yo también. Hasta el día en que salgamos de este planeta Tierra, vamos a tener todo este tipo de complicaciones. Pero el día en que nosotros muramos y resucitemos para la gloria de su nombre, entonces nuestro llanto se convertirá en alegría, nuestra tristeza se convertirá en gozo, y nuestra chireza, nuestra pobreza se convertirá en riqueza absoluta. Esa es la esperanza bienaventurada. Esa es la esperanza bienaventurada. Ahora, voy a dejar abierto para que la próxima semana chequemos esto de aquí. El primer Adán lo encontramos en las manos del Creador en el principio. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y luego capítulo 2 dice esto: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahí lo encontramos en las manos del Creador. El postrer Adán lo encontramos antes que todo el universo haya sido creado. Isaías 43:13 dice la palabra del Señor: antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Hablando la identidad misma del eterno Dios. Antes que hubiera día, yo era. Cristo Jesús menciona en Juan 8:58, dice esto: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, el próximo domingo vamos a mirar la preexistencia de este Adán
antes que el Adán en el huerto de Edén apareciera. Antes que el Adán en el huerto de Edén apareciera. Ahora, escucharás con atención lo que te voy a decir. La falta de conocimiento del Adán del huerto de Edén hizo que él transgrediera. ¿Están acá un ratito, por favor? La falta de conocimiento de este Adán del Antiguo Testamento, la falta de conocimiento hizo que él cometiera lo que cometió, transgredió, porque él no conocía a Satanás. Él sabía que había un malo, pero él no le conocía, no sabía de antemano quién era, cómo operaba, no lo sabía. La ignorancia y la falta de conocimiento llevó para que él fracasara. ¿Por qué? Escucha esto, acá. ¿Por qué razón el postrer Adán no cayó y no fracasó? Porque el postrer Adán ya lo conocía. ¿A quién? A Satanás. Cuando se reveló, él ya lo conocía, él ya sabía de qué pata cojeaba. El próximo domingo te voy a explicar esto que muchos de nosotros lo hemos ignorado. Así que no se lo pierdan. Pónganse de pie, por favor.